profesiones más importantes que Dios le ha concedido al ser humano. El Colegio 5 de Mayo, Asociación del Centro, Unión Mexicana de Chiapas, tiene a bien presentar ante ustedes el poema titulado Volvería a ser maestro. Ven aquí, hijo mío, me dijo mi madre un día. Mi madre es una anciana que nació cuando el pasado siglo amanecía. Quiero que me contestes con toda honestidad una cuestión importante que te quiero preguntar. Quisiera saber en este momento si algo justifica el que hayas querido ser maestro. Y que yo sufra tu ausencia, luego que te vas por los caminos, dejando en suspiros mi esperanza y en larga espera tu presencia. Dime, hijo mío, si Dios te diera la dicha de volver a nacer, ¿qué te gustaría ser? ¿Sacerdote serías? Creo en Dios, madre, no niego su existencia, pero mi forma de sentir es tan celosa que si deseara hacerlo, sería otra cosa. ¿Posiblemente un médico serías? Los doctores, madre, son hombres que escogieron la profesión más difícil de la vida, el cuidar y preservar la especie humana. Esa es su tarea, hermosa profesión, mas no la quiero. Entonces, ingeniero. Tampoco, madre, creo que fallaría. Jamás he pensado en transformar el suelo. Ellos trabajan con materia inerte y por ello, si pudiera, volvería a construir la torre de Babel entera. Ingeniero, jamás. Ahora sí ya atinaré. Serías poeta, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo, madre querida? Pero mi pensamiento es tan torpe y mi pluma tan débil que no sé si aún viven o ya se han ido las musas del Parnaso. Ellos tienen un mundo bullendo en su cabeza. Los he visto soñar y estar despiertos. Los he visto llorar cuando golpean la rosa de un jardín han visto muerta. Nunca sería poeta. Entonces un músico tal vez. Sí, un músico. Cuando pequeño alegrabas el hogar, canta que canta. Así es cuando el hombre ama la flor, quiere la brisa y ve la vida de color de rosa. Pero si yo volviera a ser madre, sería otra cosa. Entonces, abogado. Para ser abogado, se necesita terquedad de Quijote y sensatez de Sancho Panza. Sí, soy veraz y justo, pero abogado es demasiado. Entonces, dime, hijo mío, si Dios te diera la dicha de volver a nacer, ¿qué te gustaría ser? Si como tú dices, madre, cosa imposible, si Dios me diera la dicha de volver a nacer, volvería a beber agua para calmar mi sed. Agua de un río. Volvería a dormir bajo la sombra fresca de un encino, aunque la noche me corrió en su mano y el cansancio me reinaba conmigo. Volvería a mirar mis zapatos ya raídos y sucios por el polvo del camino, pero contenta y feliz, con mi mejor amigo bajo el brazo. Volvería a trazar el fuego del quise de la amistad. Volvería a escuchar las voces infantiles que al pase de vista me gritaran: ¡estoy presente! Sí, madre, aunque hubiera una y 1000 profesiones. Si Dios me diera la dicha de volver a nacer, no lo dudes, madre. Volvería a ser maestro. Bueno, después de haber escuchado este hermoso poema, agradecemos a la Unión de Chiapas. A continuación vamos a recomendarles que por favor sean tan amables de enviar preguntas por el chat que ya está abierto desde hace un momento para que se puedan clasificar las diferentes preguntas que se estarán presentando en el foro dentro de muy pocos minutos. Según nuestra agenda, compañeros maestros y los que nos escuchan, vamos a pasar a una ponencia titulada Compromiso Administrativo con la Educación Adventista. Y este foro estará dirigido por nuestro tesorero, el doctor y pastor Filiberto Verduzco,
tesorero de nuestra división interamericana. Así que él tiene su tiempo para esta ponencia. Quiero saludar a los más de 9,815 maestros distribuidos en todo el territorio de la División Interamericana. Y que aquí en el auditorio B.L. Archbold tenemos una representación de todos ellos. Un saludo cordial. Y agradecemos al Señor porque uno de los compromisos administrativos que la administración de la División Interamericana votó al iniciar este quinquenio fue nombrar precisamente este quinquenio como el quinquenio de la educación adventista, como uno de sus compromisos en el apoyo a la educación. Durante este día hemos hecho un compromiso con nuestro Dios. Al mismo tiempo, hemos hecho un compromiso con la iglesia. Y hace un momento hicimos un compromiso personal como maestros en torno a la educación adventista. Y es mi privilegio en esta tarde hacer una reflexión en torno al sistema educativo adventista en Interamérica con la intención de identificar compromisos administrativos. Así que ese es mi privilegio y es el tema que habremos de reflexionar en los próximos minutos. Hay una declaración de la sierva del Señor en el libro La Educación que sin duda todos ustedes la han leído y han reflexionado en ella, que dice que nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. La verdadera educación, dice la sierva del Señor, significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Y aquí quiero compartir con ustedes el primer compromiso administrativo que debemos asumir en todos los niveles de la iglesia, comenzando con la iglesia local, el campo local, la unión y la división. Y voy a expresarlo de esta manera. El primer compromiso que adquirimos es preparar al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Primer compromiso que debemos asumir. Y este compromiso pone un marco de referencia para todas las cosas que hacemos en educación. Definitivamente este marco es uno de los compromisos más profundos que debemos asumir administrativamente. En la escuela de los profetas, ya la sierva del Señor había mencionado que estas escuelas tenían por objeto servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes. Tenía por objeto atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación.
proveyéndola de hombres preparados para actuar en el temor de Dios como directores y consejeros. Y yo creo que ese objetivo de las escuelas de los profetas sigue siendo nuestro objetivo en nuestras escuelas. Nosotros tenemos en el territorio de la división 910 escuelas distribuidas entre nivel básico, secundario y universitario. Y no tengo la menor duda que estos principios que fueron establecidos para en las escuelas de los profetas siguen siendo los mismos principios que nosotros enarbolamos en las 910 escuelas en nuestro territorio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día patrocina y opera uno de los mayores sistemas particulares de educación unificado en el mundo. No hay la menor duda. Y aquí quisiera expresar el compromiso administrativo número 2. Que nuestro sistema educativo implemente en el territorio de la División Interamericana una misma filosofía y esté administrado en armonía con el modelo organizacional de la Iglesia. Compromiso administrativo número 2. El sistema educativo de la Iglesia Mundial, en números estadísticos, es el que aparece en sus pantallas y aparece aquí en la pantalla del auditorio, en donde la Iglesia cuenta con 7.883 instituciones de educación, 88.432 maestros y 1.750.651 estudiantes. Uno de los mayores sistemas educativos en el mundo. Y la filosofía adventista de la educación que en nuestras escuelas, en el territorio de la división, tenemos, es que está fundamentada en la cosmovisión de que el origen del ser humano y su destino son resultados de un propósito divino. Y aquí quisiera mencionar el compromiso administrativo número 3, y para lo cual tenemos que orientar las decisiones de una manera apropiada. Y el compromiso administrativo número 3 lo digo de la siguiente manera: que la obra de la educación y de la redención son una. Y eso debe manifestarse en cada una de las 910 instituciones dentro del territorio de la división. La obra de la educación y de la redención es una. Es un compromiso administrativo que tenemos que llevar a su grado más amplio en todo el territorio de la división. Quiero compartir con ustedes la matrícula por décadas del sistema educativo adventista en Interamérica, comenzando en el año 1903. Los datos fueron tomados del Departamento de Estadística e Investigación de la Asociación General. En el año 1903 teníamos en el territorio de la división 75 estudiantes. En el 1920, 616. En el 30, 1.673. En el 40, 3.257. En 1950, 8.644 estudiantes. En 1960, 17.315. En el 70, 36.299, 54.938, en el 90, 62.976, en el 2000,
145.776, en el 2010 158.065 y en el 2012 153.471. Ese es el comportamiento de la matrícula del sistema educativo adventista en el territorio interamericano en los 3 niveles: básico, secundario y universitario. La manera como creció la matrícula desde la década del 30, de la década del 20 al 30, 2.72 veces. En el 40, 1.95. En el 50, 2.65. En el 60, 2. En el 70, 2.10. En el 80, 1.51. En el 90, 1.15. En el 2000, 2.31. En el 2010, 1.08. Y en el 2012, 0.97. Durante esos años, del 30 al 70, el promedio de crecimiento por décadas fue de 2.28 veces. Y del 70 en adelante, el promedio fue de 1.4. El año 1900, la década de los 70, representa el parteaguas en el comportamiento del sistema educativo en Interamérica, como lo vamos a mirar dentro de un momento. Durante estas décadas, el crecimiento de la matrícula fue marcadamente superior a los años después de 1970. Como les decía, la década del 70 es un parteaguas. De la década del 20 al 70, la matrícula creció 59 veces. Y de la década del 70 al 2012, la matrícula creció 4 veces. La década del 70 es un parteaguas. Compromiso número 4 a este punto: incrementar el número de estudiantes en los diferentes niveles de acuerdo a un plan de mercadeo y en armonía con las facilidades instaladas. Yo creo que ese es un compromiso administrativo que debemos asumir en todos los niveles: incrementar el número de estudiantes en nuestras escuelas. El sistema educativo mundial, comparado con el sistema educativo a nivel del territorio de la división, lo vamos a mirar. Aquí tenemos el sistema educativo de la Iglesia Mundial, que son 7.883 escuelas, 88.432 maestros y 1.750.000 estudiantes. En el territorio de la división al año 2012 tenemos 910 escuelas, 9.815 maestros y 153.474 estudiantes. Y en porcentaje, el territorio de la división representa exactamente el 10% del sistema adventista mundial. El 10%, maestra. El 11% en instituciones, el 11% en maestros y el 8.8% en estudiantes. En promedio, un 10%. Si nos comparamos con la Iglesia Mundial, con el sistema educativo de la Iglesia Mundial. La feligresía en el territorio de la división por décadas se comportó de la siguiente manera. Comenzando en el año 1903, había 106 miembros de iglesia. En el 20, 6.814. En el 30,
15.628 miembros de iglesia. En el 40, 37.697. En el 50, 76.575 miembros de iglesia. En el 60, 142.255. En el 70, 261.615. En el 80, 646.869. En el 90, 1.177.964. En el 2000, 2 millones. En el 2010, 3.200.000. Y en el 2012, 3.611.616. ¿Qué tiene que ver la feligresía con la matrícula que presentamos? Quiero presentarles algunos elementos importantes de relación. El año 1970, o la década del 70, sigue siendo el parteaguas también en la feligresía. Es un asunto muy importante en el territorio de la división. De la década del 20 al 70, la feligresía creció 38 veces. Y del 70 al 2012, la feligresía ha crecido 14 veces. Ese es un asunto muy interesante. El crecimiento de la feligresía en porcentajes durante esas décadas se presenta de esta manera. Y quiero mencionar algunos números. Si tomamos como punto de partida, como parteaguas, el año 1970, de ahí para atrás, el crecimiento por décadas fue en promedio de 2.08. Y del 70 en adelante, el crecimiento fue de 1.89. Es un dato sumamente interesante. Si nosotros comparamos el crecimiento de la feligresía con la matrícula por décadas, así tendríamos el comportamiento. El año 1970 sigue siendo el parteaguas. Y a partir de entonces hubo una explosión en la feligresía en el territorio de la división interamericana. Dentro de los objetivos de la educación en el territorio de la división y considerando los elementos que hemos mencionado, de la manera como se ha comportado no solamente la feligresía, sino la matrícula, el compromiso número 5 que quiero mencionar dice que debemos seguir preparando y capacitando a los obreros de la iglesia y educar y formar laicos profesionalmente competentes para trabajar en beneficio de la comunidad, siendo testigos como también participando del sostén y liderazgo de la iglesia. Compromiso número 5. Les decía que el comportamiento de la feligresía y de la matrícula ha sido de esta manera. Si nosotros hacemos una relación de la forma como la feligresía se comporta y también cómo se comporta la matrícula, podemos sacar una relación de miembros de iglesia por estudiantes. Como por ejemplo aquí, si en el año 2010 tenemos la relación de 3.271.000 miembros de iglesia y 158.000 estudiantes, la relación es 20 miembros de iglesia, 20.7 por estudiante. 20.7, como decir 21 miembros de iglesia por estudiante. El crecimiento de esos dos conceptos por décadas aquí está. De rojo es la matrícula y de azul es la feligresía. De la década del 70 para atrás,
La matrícula creció en promedio 2.28 por década y la feligresía 2.09. Y después del 70 se voltearon los papeles. El crecimiento de la feligresía fue de 1.89 y de la matrícula 1.63. El rol se volteó. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Lo vamos a mirar aquí en esta gráfica de una manera más marcada. Aquí está el comportamiento de esa razón. Si ustedes se fijan, de la década del 20 al 70, hay un comportamiento de la flecha hacia abajo. ¿Qué significa? Significa que la matrícula creció más rápido que la feligresía. Que la matrícula llevaba una velocidad de crecimiento más rápido que la feligresía. Pero de la década del 70 en adelante es al revés. Es al revés. Del 20 al 70, la matrícula creció 59 veces y la feligresía 38 veces. Quiere decir que la matrícula llevaba una velocidad 55% más aprisa, una aceleración que la feligresía, la matrícula. Y después del 70 a la fecha, la matrícula creció 4 veces y la feligresía 14. Quiere decir que la feligresía después del 70 creció 350 veces más que la matrícula después del 70. Esto establece un punto, por eso les decía que la década del 70 es un parteaguas, porque en la década del 70 comienza una explosión en la feligresía, en el territorio de la división, y la matrícula ya no se comportó de la misma forma como se había comportado en las décadas anteriores. Compromiso número 6. Compromiso número 6. Como administradores, tanto a nivel de iglesia local como a nivel de asociación, a nivel de unión y a nivel de división, debemos hacer y de tomar decisiones que tiendan a hacer mejorar esta relación. ¿Qué significa eso? Significa que debemos mirar con más detenimiento lo que está ocurriendo en el sistema educativo adventista en el territorio de la división. Porque su velocidad de crecimiento en relación al patrón de la feligresía no es el mismo de las décadas anteriores. Debemos tomar decisiones que tiendan y que vayan a la profundidad del sistema educativo para cambiar ese patrón otra vez. Es el compromiso número 6. Dentro de los propósitos de la educación, quiero mencionar que en ese contexto, el compromiso administrativo número 7 que debemos asumir es de que debemos preparar ministros y otros profesionales que sean misioneros para servir como obreros de la iglesia, pero que sean misioneros, que vayan a otras partes, que tengan el concepto misional. Y ese es un compromiso que debemos asumir administrativamente también, crear los ambientes, los espacios, las formas para que eso ocurra. Porque es uno de los elementos de fortalecer el sistema educativo en el territorio de la división. Compromiso número 8, lo digo de esta manera, aunque del inglés dice de otra, pero lo digo, deben mirarlo de esta manera. Compromiso número 8, que cada centro educativo se convierta en un centro de influencia en las comunidades donde opera.
¿Se dan cuenta? Que cada centro educativo se convierta en un centro de influencia en las comunidades donde opera, ya sea que sea una megametrópoli como la Ciudad de México, o que sea una ciudad mediana como Ciudad Obregón, donde este servidor nació, o que sea en un pueblo, que la escuela se convierta en un centro de influencia. Me dicen que tengo 8 minutos, Gamaliel, ¿le sigo? El comportamiento de las escuelas desde el año 1903, había 3 escuelas en el territorio de la división en 1903, y a través de las décadas se ha comportado de la siguiente manera, las escuelas. De la siguiente manera, hoy tenemos 910 escuelas. La década del 70 sigue siendo el parteaguas. Antes del 70, del 20 al 70, 30 veces crecieron las escuelas, y del 70 para acá, 2.1 vez el número de escuelas. Número de maestros, a través de las décadas, el 70 sigue siendo el parteaguas. Aquí crecieron 121 veces y aquí han crecido 4 veces el número de maestros. Actuales tendencias de preocupación. Actuales tendencias de preocupación. Quiero mencionar el compromiso número 9, que incrementemos el número de maestros adventistas en el territorio de la división. Que incrementemos el número de maestros adventistas. Compromiso número 10, que incrementemos el número de maestros adventistas con preparación denominacional. Un asunto muy importante para fortalecer el sistema. Compromiso número 11. Que mejoremos el porcentaje de estudiantes adventistas. Nosotros compararemos de amarillo el nivel universitario, de rojo el secundario y de azul el nivel básico. De la década del año 90 al 2000, 2010 y el 2012. En el año 1990, el 82% de la matrícula a nivel universitario era adventista. En el 2000, el 70%. En el 2010, el 63%. Y en el 2012, el 60%. Quiere decir que el porcentaje de adventistas ha disminuido el 27%. ¿Qué quiere decir? Que la contraparte pues se ha incrementado. A nivel secundario, en el 90 el 59% era adventista, en el 2000 el 49%, en el 2010 el 40% y en el 2012 el 38%. Se ha incrementado el porcentaje de no adventistas 36%, y a nivel básico el 60%, el 55%, el 42% y el 41%. Aquí se ha incrementado el 32%. En promedio, en el territorio de la división, se ha disminuido el porcentaje de adventistas 32% y a nivel de Iglesia Mundial el 8%. ¿Qué quiere decir? Que en el territorio de la división, este porcentaje va ganando terreno. Por eso les decía que el compromiso número 11 sería que mejoremos el porcentaje de estudiantes adventistas. Ese es un compromiso que debemos asumir. ¿Qué acciones deben tomarse? Bueno, cada lugar tendrá que tomar y reflexionar en el asunto. Si a nivel de Iglesia Mundial hay 17 millones de miembros de Iglesia, la relación miembros de Iglesia por estudiante de la Iglesia Mundial es a nivel básico 16 miembros de Iglesia por estudiante de nivel básico.
De nivel secundario, 34 miembros de iglesia por estudiante, y a nivel universitario, 128 miembros de iglesia por estudiante universitario. En el territorio de la división, tenemos que hay 3.611.000 miembros de iglesia. La relación es de 45 miembros de iglesia por estudiante de escuela primaria. 45. En la escuela secundaria 67 y en escuela universitaria 184. ¿Qué tiene que ver eso con la comparación con el sistema a nivel del mundo? Significa que tenemos que incrementar el número de nuestros estudiantes. Eso significa, si lo llevamos aquí a 16, tendríamos que tener en nuestra escuela primaria, en lugar de 79,000, 225,000. Y en la secundaria, eso tendría que incrementarse el 283%. En la secundaria, si tiene esa misma relación, tendríamos que tener 106,224 estudiantes, que significaría un incremento del 196%. Y a nivel universitario, tendríamos que tener 28,000, que tendría un incremento del 44%. Si ahora la relación la comparamos de estudiante, si ahora la relación la comparamos de estudiante por maestro, a nivel del mundo tenemos a nivel primario 24 estudiantes por un maestro, en secundaria 16 estudiantes por maestro y universitario 12 estudiantes por maestro a nivel del mundo. En la división interamericana tenemos a nivel primario 18, a nivel secundario 14 y a nivel universitario 8. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que incrementar el número de estudiantes. Significa que tenemos que incrementar el número de estudiantes. Compromiso número 12, administrativo. Promover la educación adventista en la feligresía. Promoverla. Porque nuestro sistema necesita fortalecerse desde esa perspectiva, promoverla. Si nosotros miramos el diezmo a nivel mundial, este es un dato muy importante el que yo les voy a decir. El diezmo a nivel mundial en el 2012 fue de 2.267 millones de dólares. Si a nivel mundial se hubiera dado la apropiación que en el reglamento de la división se dice para apoyar la educación básica, secundaria y universitaria, se hubieran, con esos números de estudiantes, a nivel primario fueran 136 millones, secundario 90 y universitario 136. ¿Qué significa? Significaría a nivel del mundo que por estudiante de nivel primario fueran $125 por alumno, en secundario 174 y universitario 996. En el territorio de la división, lo que significa es que a nivel primario se entregaron 173 por alumno, a nivel secundario 168 y a nivel universitario 722. ¿Pero qué significa eso? Se los voy a decir de esta manera. Se lo voy a decir de esta manera. Si a nivel primario son $173 por alumno, si un estudiante dura 6 años y solamente tenemos el 41% de estudiantes son adventistas a nivel primario y a nivel secundario el 38% y 5 años el periodo de nivel secundario y nivel universitario 5 años y el 60% son adventistas. Significa que la iglesia apoya al estudiante de nivel primaria durante los 6 años con $2,531 por los 6 años. En la escuela secundaria con $2,182 y a nivel universitario
con $6,017. Quiere decir que el subsidio en diezmos por estudiante adventista en los 16 años que dura su formación como alumno que entra a la educación primaria y sale como universitario son $10,730. Distribuidos de la siguiente manera: a nivel universitario se reciben 56% del total, a nivel secundario el 20% y a nivel básico el 24%. Compromiso administrativo número 13. Estudiar una mejor distribución de los subsidios de la educación en armonía con las prioridades estratégicas del sistema educativo. En un estudio que hizo la Asociación General, se identificaron debilidades del sistema. Y entonces asumimos que el compromiso número 14 será que tengamos un programa permanente de entrenamiento para que preparemos el liderazgo educativo. Ese es un compromiso administrativo a nivel de división que debemos asumir como compromiso número 14. Un permanente programa de entrenamiento, de capacitación para crear un liderazgo educativo apropiado en el territorio de la división. Y en ese estudio que les menciono, se identificó que las instalaciones físicas de nuestras escuelas no son muy adecuadas. Por lo tanto, el compromiso administrativo número 15 que podemos asumir es que se desarrollen planes de desarrollo de planta física en las uniones para que este asunto se convierta y transforme a nuestras instituciones. En ese mismo estudio que les mencioné, establece que hay competencia dentro del sistema educativo y de otros sistemas. Compromiso educativo número 16, que haya una adecuada planificación educativa en todos los niveles y que se establezca un sistema educacional unificado por uniones para poder eliminar ese problema de competencia entre nosotros mismos. Y en ese mismo estudio que se llevó a cabo a nivel de Asociación General, que dice que en general hay problemas financieros en nuestras instituciones, compromiso administrativo número 17, que hagamos a profundidad un programa de entrenamiento y capacitación de liderazgo financiero en nuestras escuelas a todos los niveles. Como compromiso administrativo número 17. Compromiso administrativo número 18. En ese mismo estudio que les dije que se llevó a cabo en la Asociación General, se identificaron algunas oportunidades. Una de ellas es que hay una actitud favorable de los gobiernos y de la comunidad. Compromiso administrativo número 18. Que en todos nuestros niveles educativos, desde nivel básico, secundario y universitario, en nuestras escuelas se lleven a cabo y se implementen programas de servicio a las comunidades, que seguramente se hacen, pero que tenemos que asumirlo como un compromiso para que la imagen de nuestro sistema educativo sea completamente diferente y apropiada para los gobiernos y las comunidades en donde nuestras escuelas están instaladas. Compromiso educativo número 20. Fortalecer la identidad adventista del sistema. Fortalecer la identidad adventista del sistema. Número 21. Combatir las tendencias de secularización en nuestro sistema. Número 22.
facilitar el acceso a un mayor número de estudiantes adventistas a fin de elevar el porcentaje de los mismos, ya lo mencioné. Número 23, incrementar el porcentaje de docentes adventistas. Número 24, incentivar y promover el desarrollo profesional de los educadores del sistema educativo adventista. Compromiso administrativo número 25, promover el crecimiento de actividades de autofinanciamiento para los estudiantes. Compromiso administrativo número 26, tomar acciones para el fortalecimiento del sistema educativo básico y secundario a través de su integración como una unidad en las uniones. Compromiso administrativo número 27, que todo el sistema educativo, ya sea básico, secundario y universitario, participe activamente en las actividades de misión de la Iglesia Adventista, como decía hace rato el doctor Gamaliel Flores. Compromiso administrativo número 28, una mejor integración entre la fe y el aprendizaje. Compromiso administrativo número 29, definir lineamientos y reglamentaciones de acuerdo con asuntos estratégicos para mejorar áreas específicas de la educación, áreas específicas. Y compromiso educativo número 30, que pienso que debiéramos tomarlo, formar comités permanentes a nivel de la división, de las uniones y de los campos locales, integrados por padres de familia y maestros y administradores, para dar un apropiado seguimiento a los planes y estrategias que se implementen. Y todo esto dentro del marco de que preparemos estudiantes para que sirvan en este mundo, pero también para que tengan un servicio más amplio y más profundo en el mundo venidero. Que el Señor nos bendiga en estos desafíos que nos hemos puesto en el sistema educativo de la Iglesia. No hay duda